Muchísimas gracias, Maca, Leticia. No, creo que nos habíamos visto, pero no conocía. ¿Alguna vez? No te conocía De lejos. personalmente. No. Y tengo mucho para decir sobre el libro, pero en realidad no soy yo que lo tengo para el libro. Va a hablar a través de mí algunas cosas que están. Yo voy a hablar del texto, voy a tomar perspectiva, pero quiero decir, me parece... no son comunes las presentaciones donde el editor da la cara. El editor viene, habla. El editor generalmente hoy, la figura de un editor, entre comillas, es un gerente editorial, cuando no un CEO. Yo les cuento una brevísima anécdota, porque para mí es muy significativo que esté Maca, que hable. Maca es monosilábico y que haya hablado como habló Leticia. Yo les cuento, en la década del 90, mis primeras idas, a España, y publiqué allí, y hay un señor que se llama Antonio Muñoz Molina, escritor español. Yo voy a hablar de Marisa Barreto hoy, y voy a hablar del 11 de septiembre. No voy a hablar de la moneda bombardeada, porque todos lo tenemos en la cabeza, pero voy a hablar de destrucciones. Todos nos acordamos porque lo vimos en vivo y en directo el 11 de septiembre del 2001, pero después voy a hablar de reconstrucciones, y Marisa tiene que ver con eso. Es una experta no en demoliciones, en reconstrucciones. Pero me tomo la libertad de volver a Muñoz Molina. Muñoz Molina es miembro de la Real Academia Española, hay una asociación de academias y somos parte. Y me dijo, claro, él ya, no es que fuera un veterano, pero yo en ese momento era algo joven, y me pareció España, llegué a España, me están publicando acá. Uno cree, España es una megalópolis y un polo editorial, sobre todo en Barcelona, Madrid, ahora es más diverso. Y yo tenía la ilusión del que tiene un premio, que lo van a... Y sobre todo... Voy a hablar de la parte narrativa. Antonio Muñoz Molina, que ya era miembro de la academia, y ya había escrito El jinete polaco y había sacado el premio Planeta, que es un premio... Pero sobre todo lo traigo a Antonio porque sin Juan Carlos Onetti no hubiera existido el estilo de Muñoz Molina. Es decir, que hay un Onetti que influye en un tipo que es muy leído en el mundo, al que yo respetaba, al que yo entendía, el que prologó los cuentos de Onetti. Y en una reunión, después de una fiesta, un premio, yo estoy ilusionado con las perspectivas que se abrían en Madrid. Me dice, no, hombre... Me dice, ya se había tomado alguna y yo también. Y me dice, el gerente me nombró la editorial, una de las grandes, hay muchas grandes. El gerente de tu editorial, tu editor no es un editor, es un gerente y nunca te va a leer tus cuentos. Y tu novela va a mirar la reseña, el informe que hace otro. O sea, que no creas que la editorial te va a editar porque le gustó tu libro, porque confía en tu libro, porque le disgustó tu libro, porque entendió, porque no entendió. No le interesa. Tú no hablas con editores, hablas con gerentes, hablas con mercaderes. No me dio un mal panorama, me dio un panorama real. Y yo les digo, lamentablemente, hubiera querido que se hubiera equivocado. He conocido muchísimos editores en el mundo, editores italianos, en Francia. Cuento, con los dedos de una mano y tal vez un poquito más. Los editores, como el fo, como dicen los como hace falta, como debe ser. Ahora, he participado en muchas... Que venga Maca y diga lo que dijo, es que el editor, que tenemos acá, viene y lee. Pero además habla de Marisa también. Habla de los dos. Que además venga Leticia. Entonces, para mí es de veras un honor eso. Porque quiere decir también que aquel panorama en los años 90,
que todavía Uruguay era muy idealista, había heroicos, editores equivocados, pero heroicos, no me pareció correcto a mí, pero después la vida me iba a mostrar que hay muchas destrucciones, no solo los 11 de septiembre cuando se bombardea una ciudad, cuando se tira un gobierno. Hay destrucciones en la cultura, en lo que llamamos cultura, cuando lo comercial se mete de una manera, tiene que estar, claro que tiene que estar, y compren el libro y compren 2 o 3 para regalar. Pero quiero decir eso porque es un día de fiesta en ese sentido, y bueno, está Marisa acá. Marisa es una experta en kintsugi, que son no reconstrucciones. Cuando uno reconstruye, bueno, hace lo que puede. Ustedes saben que en los antiguos edificios de Europa la reconstrucción siempre se pone algo que marca que es reconstruido. De algún modo el kintsugi es eso. Hoy es 11 de septiembre. Hubo muchos 11 de septiembre con terribles elementos destructivos. Mi generación y las generaciones poco posteriores y por supuesto las anteriores fueron marcadas por el 11 de septiembre de 1973, un nuevo orden. Ya acá en Uruguay se había producido el golpe, en Brasil bastante antes, y en el 76 se iba a producir en la Argentina. Entonces uno dice, 11 de septiembre, qué día luctuoso, qué día lúgubre. No, porque cuando hubo destrucción y pasa el tiempo hay que hacer construcciones. El 11 de septiembre del 2001 vimos otra cosa, vimos que la violencia está localizada y deslocalizada. Y entonces es un día fuerte, es un día con un signo que nos interroga. Bueno, esta novela habla de lo que se puede hacer con las destrucciones, se puede recomponer. Y la paradoja y leo porque tengo terror, nunca me pasa de no decir bien la palabra, kintsugi. Incluso busqué, vieron qué maravilla la inteligencia artificial, busqué a ver si la pronunciación era esa, me dijo cualquier cosa porque la inteligencia artificial alucina. Entonces busqué en YouTube, sí, es inteligente y por eso alucina. Busqué, pero es artificial. Busqué en videos de YouTube kintsugi. Y es facilísima la palabra, es un trisílabo y tiene que ver con un arte que no es el de la resiliencia. Es una palabra que yo escuché mucho en Chile tiempo atrás. Tiene que ver con reconstruirse y saber que en esos pedazos está la identidad. Yo me quiebro, me parto un hueso, se me rompe el traje que siempre, bueno, el saco que me gusta. En eso está la identidad herida, dañada. Pero cuando me pongo humanamente conmigo y con otros a tejerlo, a construirlo, el resultado es otra identidad que guarda los despojos, los pedazos, los trozos, y que da otra cosa que tal vez en la rotura, en las cicatrices ya suturadas por el oro, ese arte de pottery, de cerámica, en eso está el valor. Y acá es donde les digo que uno podría decir 11 de septiembre, tenemos una chilena, 11 de septiembre del 2001, somos ciudadanos del mundo y vimos, bueno, como un grupo, voy a hacer lo mismo que hace la narradora digo como figura extradiegética del libro, no juzga, sin juzgar voy a decir que el 11 de septiembre de 2001, un puñado, creo que eran unos 20, de personas con tecnología premoderna, medieval, dieron un golpe simbólico y real en el corazón del mundo. Y entonces, bueno, tiraron el tablero. Y ahí después se reconstruyeron un montón de cosas. Y cuando las cosas se reconstruyen, también se reconstruyen para bien, para mal. Ahora, el kintsugi es uno de los modelos de Marisa Barreto como escritora, como persona, pero sobre todo de Madeleine.
Y acá un poco más técnicamente. El libro tiene 5 partes, como las obras, las comedias y las tragedias de Shakespeare. Es muy clásico y son partes muy equilibradas y muy trabajadas. Parte 1, el veneno del escorpión, que tiene que ver con Chile, que tiene que ver con la edad de formación de Madeleine, que tiene que ver con lo que yo llamo esa sociedad chilena superyoica, encajonada. Vieron, contaban hoy que los aviones tienen que dar la vuelta. Es una sociedad encajonada entre el mar enorme, hermoso, y la cordillera. Y hay una estructura superyoica, no quiero ponerme técnico y psicoanalista, pero es con esas cuestiones que heredamos, las leyes, las represiones, las reglas, que tal vez si la comparamos con ese Montevideo abierto al mar, ese Montevideo paisito, balcón, ese Uruguay, es menos, aparentemente menos superyoica, tal vez es erótica y es tanática. Entonces ahí hay un contraste. El personaje de Madeleine, en la parte del veneno del escorpión, tiene que ver con esa sociedad, es mujer, no está en Santiago, está en Viña del Mar. Ahora voy a hablar un poco de los lugares, de los paisajes. La parte 2 ya nos propone soluciones, ya nos propone reconstrucciones de la identidad, que no son restauraciones. El Kintsugi no es restauración, es crear otra cosa a partir de los pedazos, manteniendo la identidad y proyectándola. Ya en la segunda parte vamos a eso. La tercera es la que tiene que ver con la fecha luctuosa, el nuevo orden, ese 11 de septiembre del 1973. Y la cuarta ya empieza a buscar salidas, ya empieza el Kintsugi, ya empieza a liberarnos, los caminos del alma. Y para un uruguayo es hermosísimo que la última parte se llame Montevideo, el viaje definitivo. Entonces son 5 partes muy equilibradas, a la manera de las tragedias o las comedias clásicas, pero a su vez, Madeleine es un personaje de ficción. Por supuesto que tiene mucho de la autora, supongo yo, pero yo les quiero decir que la voz narradora que construye Marisa Barreto es la de un narrador extradiegético. ¿No? Empezamos así, Gerard Genet, extradiegético, intradiegético, grados de sabiduría. La gente se empieza a ir y no queremos que nadie se vaya antes de probar el vino y sobre todo el libro. La diégesis en griego es la historia. Esta es la diégesis, el plano de la historia. Es Madeleine, mujer, en Chile, con esa estructura social, cultural, superyoica, un poco represora, donde está la obligación, el deber ser, el deber hacer de la mujer, el mandato del hombre. Esa es la historia, y ahí se va creando el personaje. Hay un gran diseño de personaje, pero Madeleine no es Maritza, tiene elementos de Maritza. Y acá voy a relacionar con alguien que yo admiro, no hablé con Maritza de esto, que siempre se reputa como autoficción y que sigue de moda y es un escritor extremadamente valioso, chileno, que es Bolaño. Bueno, se ha hablado a partir de última etapa de los 90 y estas 2 décadas que siguieron, décadas y media, de la autoficción. Está muy de moda hablar de escrituras del yo, la autoficción, jugar con el alter ego. Yo les digo, no veo la autoficción acá en ese sentido. Bolaño lo hace muy bien. Yo creo que Marisa lo que hace es, como autora, construye una voz narrativa extradiegética, es decir, un narrador omnisciente. Pero este narrador omnisciente que sabe lo que está pasando, que está focalizado, esto lo dice Genet, focalizado, el narrador focaliza en Madeleine, pero no habla en primera persona y no juzga. Uno cree que juzga. Cuando lees la novela por segunda y tercera vez, y créanme que resiste varias lecturas y encontrás más cosas, te das cuenta que la voz narradora, que es algo del texto, no es la autora, es la voz narradora construida en tercera persona por el texto, no juzga. Por lo tanto, uno estima, Marisa Barreto no está juzgando, está proponiéndonos una escucha
una escucha, como la escucha psicoanalítica, que uno no juzga, y cuando ella no juzga, nos transmite lo que escucha. Y saben la gran trampa que nos hace esta querida amiga, nos hace juzgar a nosotros como lectores. Y ahí cada uno va a juzgar diferente. Ahí cada uno va a decir, una como mujer va a decir, wow, esta Madeleine, orgullosa de sus hijos. Los hijos, dicen una parte, son los únicos amores no perecederos o sin fecha de vencimiento. Y es verdad, porque, a ver, uno puede estar toda la vida con cierta pareja, 20, 30, 40 años, pero va cambiando. Los hijos siempre, como decía Nassim Quimet, son los hijos del tiempo, pero uno los quiere para sí. Madeleine es una madre muy conservadora, muy tradicional, como todas las madres que hubo desde hace 300.000 años en la especie Homo sapiens. En ese sentido, pero además es una madre que salió del mandato superyoico. La voz narrativa no la juzga. Lo que hace la voz narrativa es proponernos los hechos y entonces empatizamos, una como mujer, uno como hombre. Uy, bien Madeleine, bien por entender que los hijos son eso, bien por salir del mandato, etc. Quería plantear esto porque tiene elementos biográficos, pero no es una escritura del yo o de autoficción. En ese sentido es una novela transparente, realista. Acá no hay mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, ni subidas a los cielos. Lo que pasa es que la realidad chilena, la realidad sudamericana de la época, es increíble las cosas que pasan, es absurdo, las cuestiones de corrupción. Ya no los micromachismos de los que se habló, sino los macromachismos. Entonces, te invita a hacer una escucha y es uno como lector que termina juzgando. Quiero decir que esto es un viaje, es la novela de un viaje y el viaje es interior. No crean que es de Viña del Mar a Montevideo y es una travesía interior a través de distintas etapas de Kintsugi, de reconstrucción. La protagonista se cría en Viña del Mar.